Es ingeniero electricista, dirige el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, es asesor en temas de industria de Luis Lacalle Pou desde 2014. Omar Paganini es el ministro designado de Industria. Bienvenido a Buen Día Uruguay. ¿Cómo le va, Paganini? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme. La pregunta de rigor que se la hemos hecho a todos los ministros que han pasado por aquí es, bueno, en su cartera, ¿cómo ha sido hasta ahora esta transición? Bueno, en mi cartera la transición viene sin turbulencias, digamos, viene bien. Hemos tenido ya varias reuniones con el equipo del ministro Ponsecchi, con la subsecretaria Olga Otegi, con los directores de cada área, y estamos en la etapa, por supuesto, de recepción de información y de puesta al día y de entender cómo funcionan los equipos. Así que bueno, en ese sentido la cosa viene sin problemas. Podríamos decir que el Uruguay, bueno, tiene una matriz energética bastante variada, ¿no? Nada que ver con lo que de repente era hace 20 años. ¿Podríamos decir que el Uruguay está saneado energéticamente? Bueno, a ver, el Uruguay tiene una matriz energética diversificada y por suerte bastante renovable, lo cual son todas muy buenas noticias. Como siempre uno ve el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Saneados en palabra fuerte, tenemos desafíos todavía, tenemos desafíos en el sector de los combustibles, tenemos desafíos en el sector del gas. O sea, se ha logrado desde el punto de vista eléctrico una transformación muy fuerte, una transformación muy basada en las renovables no convencionales, es decir, en la eólica, la biomasa, la solar. Esa transformación es positiva sin duda y nos da el resto para adelante. Nosotros entendemos que fue un poco brusca, digamos, o sea, el acuerdo multipartidario del 2010 que se había hecho para, digamos, apoyar esta transformación involucraba un poco menos de contratos a largo plazo de renovables, se hizo más o menos el triple. Al hacerlo lo que sucede es que hay energía excedente y esa energía excedente hay que pagarla. Por suerte también se avanzó en la interconexión regional y eso ha permitido exportaciones que por ahora son exportaciones más de oportunidad vinculadas a las situaciones concretas de cada uno de los países vecinos y eso de alguna manera atenúan un poco el problema, pero el problema está porque tenemos una central de gas nueva que casi no se está usando, digamos, ¿no? O sea que de alguna manera ahí tenemos un pequeño... ¿No se usa porque es obsoleta o no, porque no se interesó o porque no, es le nueva, falta...? Es nueva, obsoleta, nada. No, quiero decir, así como la regasificadora iba a ser nueva y terminó en... Bueno, la regasificadora no existe, la regasificadora. Directamente. No, la central existe, está pronta para funcionar. Lo que sucede es que la demanda eléctrica está siendo cubierta con los contratos de renovables e incluso con necesidad de verter en algunos momentos energía renovable. O sea, eso lo que quiere decir es que hubo sobreinversión. Y esa sobreinversión, en un contexto como el de un país como nosotros, uno dice, bueno, ese es dinero que podía haberse usado en otra cosa. Lo que sucede, por suerte, eso no es un problema estructural, porque es un problema que se soluciona solo, digamos. ¿En qué sentido se soluciona? Y bueno, la demanda va creciendo y en algún punto estas capacidades instaladas se aprovechan. Y antes de eso hay que tratar de exportar. ¿Deben generar renta las empresas públicas del Estado? Sí, cómo no. Las empresas del Estado son inversiones que hacen los contribuyentes, un montón de dinero muy importante colocado en ellas y como cualquier empresa debería generar una rentabilidad razonable de acuerdo a dos cosas, de acuerdo al monto invertido, o sea, el capital que está ahí inmovilizado, que puede ser usado para otra cosa si no, y también de acuerdo al rubro y al sector de la economía en el que se mueven. Por ejemplo, las empresas eléctricas suelen ser empresas muy seguras como inversión, por lo tanto rinden poco, digamos. Mientras que una empresa de alto riesgo, de alta tecnología, debería generar mucha más renta porque el riesgo es mayor. Esa es la regla del mercado en general. En el caso de las empresas como estas, son empresas que deberían rendir un número no muy alto de su patrimonio, pero 5 o 6% deberían ser la remuneración del capital invertido. También tal vez Antel sea la empresa que más genere ganancias, supongo yo, ¿no? Sí, es una empresa, claro, porque estamos hablando de una empresa justamente con más nivel de riesgo, pero la UTE genera ganancias y está bien que así lo haga. Lo que no es lo mismo que decir, de acuerdo a lo que el Tesoro necesita, hay que sacar de la empresa o no. Porque en Uruguay tendemos a pensar que son una parte integral del Estado y bueno, en esa medida se manejan en forma discrecional y nosotros creemos que es bueno que se vayan conceptualizando cada vez más como empresas y que funcionen como empresas. Usted que mira el desarrollo a nivel global, debe ser difícil también a nivel de industria potenciar algunos sectores cuando existen, por ejemplo, monstruos como China produciendo todo a menor costo. ¿Ese es uno de los desafíos para este periodo? Sí, bueno, Uruguay nunca va a ser un país
competidor con China. Nosotros lo que tenemos que pensar es que somos un país pequeño, un país abierto y por lo tanto un país que tiene que ser competitivo, pero tiene que encontrar sus nichos y sus lugares. Tenemos nichos económicamente exitosos, como puede ser toda la cadena forestal celulósica, como puede ser la ganadería y la producción cárnica. Tenemos nichos exitosos de tecnología también, como puede ser el sector software o el sector de servicios globales. Y, bueno, hay que encontrar esos espacios, ¿verdad? Cuanto mayor nivel de innovación tengamos, más sencillo va a ser que eso lo hagamos y tenemos que apostar, por lo tanto, fuerte a la innovación. ¿Y hay algún nicho entonces, algún sector al que le gustaría apostar? No, sin duda, al sector de las tecnologías de la información y al sector del desarrollo de la tecnología en general, creo que es al que tenemos que apostar, además de agregarle tecnología, como ya se viene agregando en la producción tradicional uruguaya, ¿verdad? ¿Podrían, de las personas que han integrado, obviamente, del gobierno actual, me refiero del Frente Amplio, podría quedar gente en algunas de las empresas que ustedes consideren que han hecho los aportes, gente valiosa, o es refundacional? Ahora, estás radicalizando la situación. En primer lugar, todo el cuerpo técnico de las empresas, como ustedes saben, no es un cuerpo que cambie políticamente, ¿verdad? O sea que de las gerencias para abajo uno tiene siempre un cuerpo estable y es bueno que así sea, con las renovaciones normales de cualquier empresa. Si te refieres a la conducción de alto nivel, eso es un tema que tiene más que ver con encontrar la agenda y con gente que acompañe esa agenda. Algunos de los que están podrían ser, pero en principio es un tema que no está todavía resuelto y se está manejando más a nivel del diálogo con el presidente electo. Otra cosa es que seamos refundacionales, que son cosas distintas. O sea, refundacionales, empezamos todo de vuelta como si no hubiera nada. Nuestro gobierno es un gobierno para evolucionar, no para refundar. Y así vamos a hacer. Por ejemplo, como te veníamos diciendo, una parte de la transformación energética nos parece positiva y no es cuestión de hacer una refundación, es cuestión de ajustar. Bien, días atrás un grupo de economistas presentó un documento que en realidad es un acuerdo buscando refundar algunos principios o postulados del manejo de las empresas públicas. ¿Accedió a ese documento? ¿Qué dice y qué se puede tener en cuenta a partir de ese documento? Sí, accedí al documento, vi quiénes lo firmaban, son toda gente muy destacada de nuestro medio, técnicos, no todos economistas, lamentablemente hay algún abogado amigo. También hay algún... Pero más que es amigo. También está, creo que hay algún ingeniero. Sí es gente vinculada a una visión de lo que son las empresas y los servicios públicos y creo que es ampliamente compartible el documento. Es un documento normativo, es decir, cómo deberían ser las cosas. Entre el ser y el deber ser siempre hay una transición y una necesidad de ir por etapas y transformaciones. Yo rescataría como idea principal esto de separar los roles, ¿verdad? Ellos hablan ahí de, también está planteado en nuestro programa de gobierno, ¿no? La necesidad de separar los roles, porque de alguna manera tenemos hoy un diseño institucional que viene del famoso ente autónomo que tiene más de 100 años, que es una solución del problema que logró la eficacia, o sea, el Uruguay logró tener servicios accesibles y generales con una buena cobertura, pero no necesariamente la eficiencia y genera algunos problemas en el mundo que está cambiando. Si quieren me detengo un poquito en esto. El ente autónomo, ¿qué es? Es todo junto, los combustibles, todo junto la electricidad, en dos entes que cumplen la función histórica, después eso ha cambiado un poco, de ser el que presta el servicio, pero también el que regula un mercado, y también de alguna manera actúa de propietario de esa empresa. Entonces, esos roles hay que separarlos. El regulador, cuando el mercado se hace complejo y se hace en algunas partes competitivo, requiere un regulador externo e independiente. Y el propietario, que en alguna medida es el Estado, también debe mirar a la empresa como un propietario la mira, es decir, hasta qué nivel se puede endeudar, qué rentabilidad se espera de ello. Entonces, la empresa tiene que desarrollar el servicio incentivada para hacerlo eficiente y eficaz. Y no para mezclar los roles que permiten siempre decir, bueno, voy a desarrollar aquello que no es rentable, pero lo hago porque me parece importante. La política pública tiene que venir del gobierno, no de la empresa. Ahora, usted hablaba de regulación externa. ¿Qué rol debería cumplir la URSEA, Comunidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua? Justamente esa es la unidad que debería funcionar de regulador. La URSEA debería ser más independiente y debería tender a tener injerencia también en las tarifas, digamos. Hoy mira más la calidad y las normas de seguridad y no tanto de la parte económica. La debería mirar porque debería ser una voz independiente que diga los costos han evolucionado razonablemente y entonces corresponde
trasladarlos a tarifas, los costos no han evolucionado razonablemente y no corresponde trasladarlos a tarifas. El costo de los combustibles es tal vez, y sin el tal vez, el más alto de la región. Esto obviamente decanta en todas las otras tarifas, ¿no? De transporte, alimentos, etcétera. ¿Existe la posibilidad o el planteo de importar combustibles en momentos desfavorables? Sí, existe la posibilidad. Igual, sin embargo, yo diría que el foco central es lograr es ser competitivo, ¿verdad? O sea, lograr lo que tú dijiste al principio. Si tenemos combustible alto en la región, alinear nuestros costos a los costos de la región. Ese es el objetivo de verdad. Los otros son instrumentos. Importar, algunas otras cosas que pueden ser instrumentos para lograr esto. Pensamos que lo primero es tratar de que sea competitivo nuestra propia capacidad de producción. Para eso, independizar la fijación de tarifas y ir a un criterio más técnico nos parece que es de repente más importante y es por donde hay que empezar. Generar incentivos para la eficiencia en todos los eslabones de la cadena también. En combustibles tenemos una cadena muy regulada desde el principio hasta el final. No es solo el monopolio de la refinería, lo que importa es todo lo que pasa más adelante. Ahora tenemos incluso unas estaciones a la venta de Petrobras, en fin, una regla de juego en el sector que deberíamos revisar tranquilamente para lograr incentivos. Ahí yo creo que podría haber oportunidades de mejora en general y también en el caso mismo de ANCAP entender bien la estructura de costos que lo estamos tratando de analizar, porque como ustedes saben es un conglomerado con distintos negocios, algunos de los cuales cargan sobre los otros costos y entonces eso de repente se traslada al costo del combustible general cuando tal vez no debería. ¿Hay que regularlo todo? No, justamente hay que ir generando un ambiente de regulación nueva un poco más abierto, que genere espacios para justamente mayor libertad. ¿Qué aspectos de la actual administración destacaría o le gustaría profundizar? Bueno, como decía, la transformación de la matriz energética creo que fue positiva. Lo que se ha ido haciendo en ANCAP de estabilizar los números de la empresa creo que ha sido positivo también. De repente hay que ir más allá, como les decía recién, entendiendo un poco más aquellos costos más estructurales que se puedan aliviar. Hay que revisar un poco la situación en general de cómo se compone el costo del combustible, que no es solo el costo de importar y refinar, también tiene encima negocios que algunos de repente hay que pensarlo, que se sostengan autónomamente. No debería pasar que nuestra factura de combustible financie cosas que en realidad de repente no vale la pena, que deberían buscar su sustentabilidad propia, digamos. Ese tipo de cosas es por donde vamos a ir trabajando. Más allá de que fuiste asesor de la calle en materia de energía desde el año 2014, tal vez en algún momento te haya sorprendido la posibilidad de, ministro, no me lo esperaba, más allá de que se pueda haber conversado antes. ¿Hay algo en lo personal que diga, qué buen lugar en el que estoy ahora para poder hacer esto? Bueno, ¿qué sería? Me parece que toda esta historia de profundizar la transformación energética es una de las vocaciones que siempre tuve y que ahora me interesa mucho. Por ejemplo, ir más hacia el transporte eléctrico, más hacia profundizar la sustentabilidad en general de la producción del país y buscar la competitividad en general y la innovación. Creo que con la innovación en general estoy comprometido hace años. He estado participando en la ANI desde que se fundó, desde la universidad también, y todo el tema de cómo lograr un país dinámico y productivo es una cosa que me apasiona, tanto en la industria como en la energía, que son de los dos principales aspectos de la cartera que me tocó. Como tú decís, yo venía más enfocado hacia la energía solamente y bueno, el presidente electo me llama y me dice, ¿querés pasar de Primera División a Primera División Plus? Y le dije, y sí, un honor. Pero lo sorprendió el llamado, no lo tenía así como... No lo tenía así, no. Y bueno, acá estamos. Pero se lo ve contento con el desafío, ¿no? Disfrutando con el desafío, sí señor. Bueno, bien, nada mal para arrancar. Bueno, Omar Paganini, la verdad un placer, mucha suerte en la gestión. Vamos a seguir hablando de este y otros temas más adelante, sin duda. ¿Cómo no? A las órdenes. Muy feliz año. Igualmente para ustedes y para la audiencia. Una última, los autos, la locomoción eléctrica, ¿cuánto le parece que puede durar hasta ser totalmente eléctrica en nuestro país? Totalmente eléctrica demora mucho porque uno renueva el parque automotriz lentamente, ¿verdad? Seguro. Y la oferta hoy es pequeña, va a demorar 10, 15 años, pero queremos apuntar a que eso se acelere y a que el transporte público también tenga una participación fuerte. ¿Querés invertir? Gracias, ¿no? Yo sé que vos... Yo soy alguien que quiere invertir en mí, está todo bien. No, pero vos serías un gran usuario de vos ya lo soy. Ya lo eres.